Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu
Abraham es conocido como el padre de la fe, pero no solo es el padre de la fe, también es el padre de la fidelidad, porque él es el primer personaje de quien se dice que entregó los diezmos de todo. Y esto lo encontramos registrado en Génesis capítulo 14, versículo 18, donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham fue fiel. ¿Por qué? Porque en primer lugar reconoció que aunque Melquisedec era rey de una nación pagana, Salem, que después llegó a ser Jerusalén, Dios lo había elegido para ser su sacerdote. Y al reconocerlo, él reconoce que él tiene el derecho de recibir los diezmos. Por eso encontramos que en la fidelidad de Abraham encuentran sus raíces todo el sistema levítico y también el sistema que incluye el diezmo. Hay un principio con respecto al diezmo y que se puede ver a través de una fórmula simple. Matemáticamente, cuando nosotros decimos que 100 menos 10 es igual a 90, queremos decir que 90 es menos que 100. Sin embargo, en el caso del diezmo ocurre un fenómeno distinto. Decimos que 100 menos el diezmo es más que 100. ¿Y cómo funciona esto? Encontramos una declaración en el libro Testimonios, tomo 3, página 546, que dice: las 9 décimas valen más que las 10 décimas. Muchos se han compadecido de la suerte del Israel de Dios, que estaba compelido a dar sistemáticamente, además de hacer ofrendas liberales cada año. Un Dios sabio sabía mejor qué sistema de liberalidad estaría de acuerdo con su providencia y ha dado a su pueblo instrucciones concernientes a él. Ha quedado demostrado que las 9 décimas valen más que las 10 décimas. Así que matemáticamente 100 es más que 90. Pero en el caso del diezmo, 90 es más que 100. ¿Y cómo se explica? Tenemos 2 montones. En una tenemos 10 paquetes, en otra tenemos 9 paquetes. Si se nos diera a elegir, ¿cuál elegiríamos? Seguramente el de 10 paquetes, porque es más. Pero si se nos dijera, estos 10 paquetes no tienen la bendición de Dios, y estos 9 paquetes sí tienen la bendición de Dios, ¿cuál elegiríamos? Indudablemente, los que tienen la bendición de Dios. Porque con la bendición de Dios, lo poco se convierte en mucho. Y este es el principio del diezmo. Además que el diezmo responde al principio de que esa parte no es nuestra, es la parte de Dios. Y esto lo declara Dios en Levíticos capítulo 27, versículos 31, donde dice: todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra, como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa sagrada de el Señor. Aquí encontramos este principio de el diezmo. El diezmo no es nuestro, el diezmo es del Señor. Ahora, en los tiempos antiguos, habían 2 tipos de diezmo. Un diezmo que podía ser rescatable y otro diezmo que no podía ser rescatable. Y vamos a ver en Levíticos 27, 31 al 33, cuál era el diezmo rescatable y el diezmo que no era rescatable.
En primer lugar, encontramos el diezmo rescatable. Dice, todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra, como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa sagrada del Señor. Si alguno quisiera rescatar parte de su diezmo, deberá pagar 1/5 más sobre su valor. Todo el diezmo agrícola, todos los productos agrícolas podían ser rescatables. ¿Qué significaba esto? Que la persona que producía, si no deseaba dar el diezmo en especie, entonces él podía comprar ese diezmo, pero tenía que agregar 1/5, o sea, un 20% al valor de ese diezmo. Había un diezmo que no era rescatable, y es el que menciona al final del mismo pasaje, donde dice, todo el diezmo de las vacas y las ovejas, es decir, cada 10ª cabeza que pasa bajo la vara, será consagrada a Jehová. No mirará si el animal es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambia, ese animal y su sustituto serán consagrados, no se podrá rescatar. Así que el diezmo de los animales, especialmente de los animales limpios, no podían ser rescatados. ¿Por qué? Porque estos animales se utilizaban para los sacrificios del tabernáculo o del templo. Así que no había forma de intercambiar esos animales. Cuando se seleccionaba, había una persona con una vara y cada 10º animal era para Dios. No importaba cómo era, si era bueno o era malo, esa era la parte de Dios, y Dios dice, ese animal debe ser consagrado y no puede ser rescatado. Ahora, ¿qué se hacía con todos los diezmos en el Antiguo Testamento? Números capítulo 18, versículo 21 nos dice, y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que Dios escogió a la tribu de Leví para que sirviera en el tabernáculo. Y Dios dijo, este es el recurso con el cual tendrán que vivir los levitas. Por lo tanto, todos los diezmos serán para los levitas. Y hay una razón que Dios da, y dice, es el único recurso que ellos tienen. Porque a los levitas les he dado por herencia los diezmos que ofrendarán a Jehová. Por eso les he dicho que no tendrán herencia entre los israelitas. Los levitas no tenían tierras. Los levitas tenían, sin embargo, ciudades con sus ejidos donde ellos vivían. Sin embargo, no tenían herencia, no tenían parcelas como los demás israelitas. Por eso, aquí encontramos que siempre que se daba ese diezmo, tenían que recibirlo primeramente los levitas. Y ese era un recurso, esa era una reserva para que ellos tuviesen siempre lo necesario para vivir juntamente con sus familias. Por eso dice, así también vosotros ofreceréis a Jehová ofrenda de todos vuestros diezmos que recibáis de los israelitas. Lo daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Jehová. Así que los levitas tampoco estaban exentos de recibir esos, de dar también parte de esos diezmos. Por eso dice, ustedes también darán de los diezmos que reciban una ofrenda reservada a Jehová. Y vemos, ¿verdad?, que los diezmos eran usados para los levitas y todos los servidores, los sacerdotes que estaban en el templo. Eran puestos en una cámara especial y después era repartido conforme a las necesidades. Y esto lo encontramos en Nehemías capítulo 13, versículo 4, donde nos dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con
Tobías. Y Nehemías 13:5 nos dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino y el aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Así que aquí encontramos que en esas cámaras se guardaban tanto los diezmos como las primicias y las demás ofrendas, y era un recurso que tenían disponible todos los que trabajaban en el servicio del santuario. Por eso Dios pide al pueblo de Israel que haya fidelidad en los diezmos. Y en Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Así que Dios dice, indefectiblemente, otras palabras, darás correctamente, exactamente, el diezmo de todo lo que recibas. Y vamos a ver qué es lo que incluye este diezmo. Levítico 27:32 nos dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Así que todo lo que tiene que ver con ganadería tiene que ser diezmado. Y para los agricultores, Nehemías 10:37 dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Así que todos los productos agrícolas también deben de ser diezmados. En otras palabras, todo trabajo que emprendamos, todo lo que producimos, tiene que ser diezmado. Todo lo que traiga una ganancia para nosotros, la 10ª parte es para Dios. Ahora, ¿cómo se recolectaba estos diezmos en Israel? ¿Y cómo se concentraban? En primer lugar, encontramos en Nehemías 10:37, un texto que ya leímos, pero que queremos señalar lo siguiente. Se dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Así que había un lugar central que era el templo. En el templo habían cámaras destinadas. Esto es el alfolí, el lugar en el templo donde se destinaban todos los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel creció y se diseminó por todo el país, se dio una orden específica que encontramos en Josué capítulo 21, versículo 41. Dice, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Así que los levitas no estaban todos concentrados en el templo, estaban distribuidos en 48 ciudades en todo Israel. Por lo tanto, ellos recibían los diezmos de cada región, de cada ciudad, así como si fueran 48 distritos en Israel. Por eso leemos en Nehemías 10:38, dice, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Aquí hay algo muy sencillo. Los levitas recibían los diezmos en 48 ciudades. Y un representante del templo iba hasta esa ciudad para que se hiciese allí la repartición de los diezmos entre todos esos levitas que vivían en esa ciudad. Así como decir, en un distrito. Entonces, los levitas daban de sus diezmos el diezmo del diezmo, así se le llama.
otras palabras, ellos también diezmaban. Esto es el diezmo del diezmo. Y era este diezmo del diezmo lo que se traía desde las 48 ciudades hasta el templo en Jerusalén. En otras palabras, los que reciben el diezmo en una institución tienen que dar ese diezmo del diezmo a otras instituciones que también están al servicio de la causa de Dios. El mismo sistema que ahora nosotros conocemos en la iglesia. Las asociaciones diezman para las uniones, para las divisiones. Las uniones, las divisiones también diezman hasta que llega el diezmo del diezmo de todos a la asociación general. Esto es el diezmo regular. Sin embargo, en Israel también había otro diezmo que se conoce como el diezmo de los 2 años. Y esto lo encontramos registrado en la siguiente declaración. Deuteronomio 12, 17 al 18 nos dice: no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu trigo, de tu vino, ni de tu aceite, ni las primicias de tus vacas y ovejas, ni los votos que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que ante Jehová tu Dios lo comerás, en el lugar en que Jehová haya elegido, tú con tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive en tus poblaciones, y te alegrarás ante Jehová tu Dios por el éxito de tu trabajo. Aquí vemos que aquí se está hablando de un diezmo distinto de aquel que se daba a los levitas. Porque el diezmo que se daba a los levitas, que era el diezmo regular, era exclusivo para ellos y sus familias. Pero este diezmo podía ser usado para uso también de la familia del que daba el diezmo. Por eso se le llama segundo diezmo. Y esta práctica era por los primeros 2 años. Deuteronomio 14, 22 al 27 nos dice: cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, y ante Jehová tu Dios, en el lugar que Él elija para morada de su nombre, comerás el diezmo de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y ovejas, para que aprendas a reverenciar siempre a Jehová tu Dios. Y si el camino fuere largo, y tú hubieres sido bendecido por el Señor tu Dios, y no pudieras llevar tu diezmo al lugar elegido por Jehová tu Dios, para poner en él su nombre, entonces lo venderás y llevarás el dinero en tu mano, e irás al lugar en que Jehová tu Dios haya elegido. Allí darás tu diezmo a cambio de todo lo que desees: vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier cosa que desees. Y comerás allí ante Jehová tu Dios, y te alegrarás con tu familia, y no te olvidarás de amparar al levita que habita en tu población, porque no tiene parte ni heredad contigo. Aquí vemos que este texto define más específicamente en qué consistía y cómo se debía usar ese segundo diezmo. Ese segundo diezmo lo guardaba la persona que lo diezmaba, y debía de usarlo con 2 propósitos. En primer lugar, cuando había una festividad en el templo, generalmente habían 3 fiestas a las que ellos asistían, que era la fiesta de la Pascua con los panes ácimos, a la fiesta de las semanas o Pentecostés, y también a la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Ellos usaban estos recursos para alimentar a sus familias mientras estaban allá en las fiestas. Y también de ese segundo diezmo tenían que dar a aquellos pobres que iban a las fiestas, que no tenían suficiente, y también invitar a los levitas. Pero esto era solamente durante el primero y el segundo año de un ciclo. Y esto mismo lo encontramos descrito con detalles en el libro La Educación, página 41, donde nos dice:
La consagración a Dios de un diezmo de todas las rentas, ya fuesen de la huerta o de la mies, el rebaño o la vacada, el trabajo manual o intelectual, la consagración de un segundo diezmo destinado al destino del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales por los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo estrecho y cultivar la grandeza y nobleza de carácter. Aquí se habla específicamente de dos diezmos, uno que era para los levitas y otro que servía para beneficiar a personas pobres y también para las familias en sus reuniones especiales religiosas, como lo declara el libro Patriarcas y Profetas, página 570, donde dice: a fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diese un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Y acerca del segundo diezmo mandó: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Durante 2 años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al sitio donde estaba el santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Aquí vemos claramente cuál era el uso de este segundo diezmo durante los primeros 2 años. En primer lugar, se utilizaba para fomentar las fiestas religiosas en el templo, donde el que daba el diezmo iba con su familia y usaba ese diezmo. Si estaba muy lejos, podía venderlo y llevar el dinero y allá compraba lo que necesitaba para su familia. Pero también tenía que incluir a los pobres, a los levitas, y compartir con ellos este segundo diezmo. Así que queda bien claro que el primer diezmo era para la alimentación de los levitas, y en el segundo diezmo podían comer tanto el que ofrendaba como sus familias y otras personas pobres. Ahora, este segundo diezmo en el tercer año se convertía en un diezmo con un propósito distinto. Por eso se le llama el diezmo trienal, aunque era el mismo segundo diezmo. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29, donde dice: cada 3 años separarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tu ciudad. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hay en tu población, y comerán y se saciarán. Así Jehová tu Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Aquí vemos que en el tercer año, este segundo diezmo no debía de gastarlo la familia. Tenían que almacenarlo en su ciudad como un recurso para los pobres. También Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 al 14, nos describe este segundo diezmo de la siguiente manera: cada 3 años, el año del diezmo, cuando termines de separar todo el diezmo de tus frutos y lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que lo puedan comer en tu ciudad hasta saciarse, dirás ante Jehová tu Dios: he sacado de mi casa lo que es sagrado
y lo he dado al levita, al huérfano y a la viuda, conforme a tu mandato. No traspasé tus mandamientos, ni los olvidé. De esa manera, el pueblo de Israel se comprometía a dar no solamente el primer diezmo, sino también el segundo diezmo durante 2 años, con los propósitos que ya mencionamos, y el diezmo trienal, que era exclusivo para los pobres. El libro Patriarcas y Profetas, página 570, también nos da una declaración sobre este diezmo trienal. Dice: pero cada tercer año, este segundo diezmo había de emplearse en casa, para agasajar a los levitas y a los pobres, como dijo Moisés, y comerán en tus villas y se saciarán. Este diezmo había de proveer un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. Así que podemos ver que este sistema de diezmo era perfecto en Israel. Dios, a través del diezmo, había hecho provisión para los levitas, los sacerdotes que trabajaban en su templo, para que ellos tuvieran suficientes recursos. Dios, a través del segundo diezmo, había hecho provisión para que las familias pudiesen ir a las fiestas religiosas y tener los recursos. Pero Dios también había hecho provisión para los pobres. Y esa provisión tenía que ver tanto en el momento de la fiesta en Jerusalén, como también que hubiese provisión en las ciudades para todos aquellos necesitados. Esto nos enseña que Dios, aunque también se preocupa porque su obra esté atendida y ministrada, nunca se olvida de los pobres. De allí la importancia de ser fiel en la devolución de nuestros diezmos. Por eso Malaquías 3, 8 y 9 nos dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3, 8 y 9 pone un principio muy simple. Si nosotros no devolvemos la parte que es de Dios, el diezmo, simplemente estamos robando a Dios. Por eso Dios hace una invitación en el versículo 10 del mismo capítulo 3 de Malaquías, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El principio es muy simple. La infidelidad trae pobreza, escasez y el desagrado de Dios. Además que nos hace personas deshonestas. Pero la fidelidad en el diezmo, Dios dice: pónganme a prueba. Yo le daré a ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Queremos que las ventanas de las bendiciones del cielo se abran? Tenemos que darle a Dios lo que es suyo. Y de esa manera, no solamente estaremos poniendo a Dios en primer lugar, sino que seremos los primeros en recibir las bendiciones abundantes de Dios. Tranquilo es el reposo tras el largo
Sé que